Arrancamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 21 de febrero de 2025. Hoy con los saludos para Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Carolina Porley, que vuelve. ¿Cómo te va, Carolina? Bien, un poquito resfriada, pero bien. ¿Cómo te definíamos? ¿Periodista? ¿Profesora de historia? ¿Historiadora también? Sí. Sí, todo eso. Sigo. Víctor Ganón, ingeniero, empresario. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Muy bien, saludos. ¿Tercera participación? Sí. Tercera. Y el último saludo es para Pablo Eguren, que ya ha estado con nosotros invitado en alguna ocasión. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy bueno estar con ustedes por acá. Acércate más el micrófono si queremos que te escuchen. Muchas gracias a todos. Abogado, ex juez letrado en lo penal y en derecho administrativo. ¿Y qué más? Y bueno, estamos en emprendimientos culturales de difusión de la cultura. ¿Se viene ahora la revista? Especialmente en lo que tiene que ver con Sergio Casal y Julio J. Casal. Y ahora editamos la revista Alfareros, que sale el primer número en marzo. Es una revista papel, color, A4, que en esta oportunidad va a tener como 96 hojas. Queda la expectativa. Así que ahí. es importante. Ya volveremos sobre ella. Bueno, suerte en la largada. Muchas gracias. Vamos con nuestro primer tema. Este lunes, 24 de febrero, se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Un conflicto que aún parece lejos de solucionarse y que genera nuevos capítulos cada día. Esta semana, la nota destacada volvió a ponerla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando calificó a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, como dictador. Es un dictador sin elecciones. Debería actuar rápido o ya va a quedarse sin país, se va a quedar sin territorio en su país, escribió en su plataforma Truth Social. Trump se refería de esta forma a Zelensky. ¿Y por qué lo hacía? Y bueno, porque Zelensky continúa en el poder, aunque su mandato expiró en 2024. Este es el trasfondo. La ley ucraniana, de todos modos, no exige que se celebren elecciones en tiempos de guerra. En Europa, mientras tanto, defienden la posición del gobierno ucraniano. El vocero de la Comisión Europea sentenció ayer: tenemos una posición clara y directa con relación a esto. Zelensky fue legítimamente elegido en unas elecciones libres, justas y democráticas. Ucrania es una democracia, la Rusia de Putin no, enfatizó el portavoz. Entonces, en estas fechas que estamos y cuando se viene un nuevo aniversario, les pregunto, para eso recojo una inquietud que surgía de la propia tertulia. ¿Zelensky sigue siendo el presidente como defiende la Unión Europea o se ha convertido en un dictador como señala Trump? Pablo, ¿tú tenés una respuesta? No la tengo, porque pienso que Zelensky es electo por el pueblo ucraniano y de momento que es electo, bueno, él hablaba de un acercamiento a Rusia y posteriormente vino todo lo que ha sucedido en relación a la invasión rusa en el Donbass y el reclamo del Donbass como zona rusa. Es decir, no hay que olvidar que desde la Rus de Kiev, que Rusia y Ucrania eran lo mismo allá en el siglo IX, y después hay que ver un poco cómo fue dándose la historia, siempre integrada a Ucrania a Rusia. También tenemos que ver la situación actual en que Ucrania es independiente a partir del año 91, cuando cae la Unión Soviética, y el derecho fundamental de los pueblos de autodeterminarse y tener sus propios gobiernos. En ese sentido, creo que la defensa de todos los pueblos, pero la defensa de la libertad de los pueblos es fundamental, y por eso la invasión rusa es una situación que no es tolerable, que tendría que haberse llegado a otra solución. También entiendo que tanto Trump como Putin están en un periodo de
de ver, de influencias a nivel del mundo. Es decir, pasó en Yalta y vuelve a pasar ahora. Es decir, los grandes, las grandes potencias se reparten el mundo. Y creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, en el cambio de actitud de Estados Unidos en relación a la guerra en Ucrania. Y quizás esto termina con una conjunción entre el mundo tripolar integrado por China, Rusia y Estados Unidos. Pero volviendo a la pregunta, porque creo que tú mismo habías planteado la pregunta. ¿Zelensky presidente o Zelensky dictador? Zelensky no podría nunca haber realizado elecciones en una situación de guerra. Es el presidente que tiene que continuar en esa situación. Pero cambia. El que cambió acá fue la política externa de Estados Unidos. Sí, a ver, recordemos, Joe Biden, el presidente anterior, calificaba de dictador a Putin, ¿no? Claro. Ahora Donald Trump tiene buenas relaciones con Putin, restablece, reconstruye la relación Estados Unidos-Rusia, y al que califica de dictador es a Zelensky, que había sido el gran protegido por Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Estados Unidos había sido el principal soporte de Ucrania en la guerra, ¿no? Estos son los giros que se están dando. A ver cómo siguen los demás, pero a ver si van a la pregunta esa de Zelensky. Bueno, a mí no me importa nada si es dictador o no es dictador. A mí me importa Ucrania. Bueno, entonces a ver. Ucrania. Enseguida voy con Ucrania. Carolina, ¿tú qué decís? Y bueno, y es como seguirle un poco el juego a Trump, ¿no? Poner eso en cuestión. Yo coincido, las condiciones en las que está Ucrania no viabilizaban un proceso electoral, y tampoco la normativa, las leyes ucranianas lo exigen en esas condiciones. Entonces ya está. O sea, a ver, lo que sorprende, yo miraba acá de reojo los apuntes de Víctor, lo que sorprende es el giro y lo explosivo de las declaraciones de Trump, no solo en relación a que Zelensky es un dictador, sino también que fue Ucrania la que empezó la guerra, ¿no? O sea, también dijo eso es semana, peor todavía, ¿no? Es como decir que Polonia produjo la invasión alemana, ¿no? En el 39, o sea, es una cosa demencial. A ver, pero no copies a Víctor. No, pero no copies a Víctor. En realidad pensé, tendría que hablar él primero y después yo, porque por lo que pensaba decir. Eso se usa mucho en esta práctica. No copié nada, simplemente vi lo de la referencia a esto de que esta semana dejó a todos patas para arriba, principalmente a Europa, ¿no? Pero por eso quiero que hable Víctor, porque él hable. Ahora sí, Víctor. Bueno, Zelensky. En el tema en particular, digo, hay un ejemplo muy claro en la historia que dice que en tiempos de guerra no se llama elecciones. El caso se llama Winston Churchill. Uh-huh. Y Roosevelt. Bueno, pero Roosevelt hacía elecciones y las ganaba, es otra cosa. Pero Churchill, siendo primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, tenía que haber llamado a elecciones y no lo hizo. Y no lo hizo por la razón sencilla de que no tiene sentido hacer tú una campaña electoral en medio de una guerra que puede además resultar cualquier cosa, ¿no? Y Churchill tenía otra convicción que también creo que es útil saberla para este momento, y es que Churchill sabía que sin Estados Unidos no iba a poder ganar la guerra a Alemania. Y acá estamos en una situación similar. Es decir, Ucrania y Europa no van a poder ganar la guerra, entre comillas, sin el apoyo de Estados Unidos. Y entonces acá voy a lo que me decía Carolina, estaba mirando. O sea, esta semana que pasó, yo creo que ha sido una de las más oscuras para Europa después de la caída de la cortina de hierro, ¿no? Porque vendieron a Ucrania. ¿Vendieron? Sí, vendieron a Ucrania. Rusia queda rehabilitada por estas conversaciones de Trump-Putin, y Europa se da cuenta con Trump de que no va a poder contar con Estados Unidos en caso de una guerra. Entonces, eso para mí es lo que yo recojo de este último. Esa es tu síntesis. Pero cuando decís vendieron a Ucrania, ¿quién vendió? Y Trump. No, porque como habías hablado de Europa antes. No, estoy hablando de Europa en el sentido de que Europa se ha quedado atónita. Iba a utilizar este término, groggy.
¿no? Sí, ahí Europa está como groggy, como un boxeador groggy, ¿no? No sabe cómo reaccionar. Ahora, porque además Estados Unidos se ha encargado de humillar a Europa, ¿no? Estos días han sido de humillación. El viernes, hace una semana, el vicepresidente J.D. Vance, en esa conferencia de seguridad europea, delante de gobernantes de buena parte de los países de Europa, les dio instrucciones a propósito de cómo deben manejar sus democracias, ¿no? Y en especial cuestionó la libertad de expresión recortada que existiría en esos países, por cómo se trata a partidos de extrema derecha, etcétera, ¿no? Sí. No, y además tú dijiste que el mayor soporte de la guerra a Ucrania es Estados Unidos, y no es cierto. A ver. El mayor soporte económico y el apoyo militar incluso es de toda Europa. Lo que pasa es que toda Europa hay que sumar todos los países de la Unión Europea, ¿verdad? Y es curioso además, cuando uno mide el apoyo que le han dado a Europa como porcentaje del PBI, ¿quiénes son los países que más aportaron a la guerra? Son los que están más cerca de Rusia: Estonia, Lituania y Letonia. Por algo será. En cambio España, que está muy lejos, prácticamente no aportó nada. Bueno, creo que ya todos se pronunciaron. Todos no. Espera. Todos ya se pronunciaron a propósito de la pregunta Zelensky, dictador o presidente. Incluso se pronunció Juan cuando dijo: a mí esa pregunta no me importa. Entonces, como despachaste la pregunta a un costado y diste a entender que tenías otras cosas para decir, vuelvo contigo. Yo quiero hablar sobre la pobre Ucrania. Ayuda que hasta ahora estaba ayudada por Europa y Estados Unidos para resistir el malón ruso, ¿no? Pero ni siquiera nosotros en español ni siquiera el nombre le respetamos, porque en todas las lenguas es Ucraina, y no ucraniana. Es decir, está cambiado el nombre. Me mira con una cara, Juan. ¿Tenemos que cambiar entonces la forma de decirlo acá? No. ¿Acá mismo? Yo digo, la Real Academia Española se equivoca muchas veces cuando castellaniza con las dos palabras, pero no veo por qué Ucraina, que es perfectamente pronunciable en español, no se pueda decir. Bueno, veremos qué pasa ahora sin el apoyo de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué me da lástima histórica? Porque este territorio es la cuna de los indoeuropeos. Es el lugar donde apareció el caballo, se domesticó el caballo y donde se inventó la rueda, ¿no? Todo Occidente y parte del Oriente tiene origen en los emigrantes de estas praderas muy ricas del norte de Europa. De modo que para mí es un fracaso de la civilización humana, ¿no? Es decir, destruir a esta increíble lugar. Entonces, hoy en manos de Trump y de Putin, pobre Ucrania, ¿no? Pobre Ucrania, la van a repartir y hasta es posible que desaparezca. No me extrañaría nada que se convirtiera en un pedazo en el estado 51, 52 o 53 de Estados Unidos. Trump le está exigiendo a Zelensky que pague con recursos naturales valiosos ucranianos la deuda, entre comillas, ¿no? Lo que debe por la asistencia de Estados Unidos en estos años de la invasión. Están en juego las tierras raras, ¿no? Las tierras raras. Después, en todo caso, capaz que ampliamos por ahí, pero seguimos. Sobre todo el litio, ¿no? Yo me quería detener por eso decía que Víctor quería que hablara él primero, con esto de esta semana y estas declaraciones que cambiaron totalmente, ¿no? Los equilibrios y la correlación de fuerzas. Y quería recordar una frase de Nixon, ¿sí? Pronunciada en el 1972, que decía: esta fue una semana que cambió el mundo, ¿sí? Febrero del 72. Pero en relación a qué lo decía Nixon, en relación a su visita a China. ¿Sí? Que también fue exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Estados Unidos había adoptado una posición de no aceptar, digamos, la República Popular China, ¿no? Y bueno, y defender, respaldar a Taiwán. Y bueno, y ahí un poco, Kissinger fue primero en el 71, ¿no? Buscó un acercamiento y bueno, y en febrero del 72 tuvo una semana en China y bueno, y terminó en el 79 Estados Unidos reconociendo a la República Popular China. Y entraron a las Naciones Unidas.
Bien. Posteriormente, ¿no? Y entonces China. uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, entre otras cosas, Estados Unidos pensó, ¿no? Bueno, mi principal enemigo es la URSS. Y China está distanciada con la URSS, y bueno, está. Ahora es al revés, ¿no? Mi principal enemigo es China. Entonces ya no tengo que perder tiempo peleándome con Rusia, ¿no? Es un poco, el otro día escuchaba a Gustavo Calvo y a Leo Harari, ¿no? Discutir sobre el punto que el gran tema acá oculto es China, y China que se está beneficiando de esta guerra, y bueno, y Trump que dice, ya no me puedo distraer con esto, perder tanta plata, ¿no? Además de cierta admiración que siente por Putin, que eso yo no he leído demasiado, solo quería recomendar un libro de Hinde Pomeraniec, que es una periodista argentina, que se llama Rusos de Putin, que hace todo un análisis del liderazgo de Putin en Rusia, y bueno, y esta fascinación de Trump, ¿no? Por Putin, que viene de antes, del primer gobierno, ¿no? Nada más que ahora avanzó de una forma más firme, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí, ¿no? Que este volantazo en la política exterior que dejó pata para arriba a Europa tiene que ver con esto. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de Estados Unidos? Y bueno, es la guerra, ¿no? Concentrar los esfuerzos en China y no en Rusia. Ahí tenés el libro que estabas mencionando. Ahí está. ¿Pablo? Sí, yo creo que acá el trasfondo de todo esto es un trasfondo económico. Es un trasfondo económico en la crisis de Occidente, que ha tenido distintas etapas. Año 2008, tuvo después el COVID, y ahora la guerra de Ucrania. Le ha costado a Occidente enorme cantidad de dinero, y de imprimir dinero fiat que cada vez tiene menos importancia y relevancia. Entonces, el volantazo de Trump en Norteamérica y en el mundo tiene una nueva, es un nuevo visión geopolítica de Trump, por la cual entiende que tiene que achicar costos, tiene que recuperar dineros, tiene que hacer funcionar su industria como la Belle Époque americana, y todo eso hace que patee el tablero, y de esa forma logra situarse nuevamente Estados Unidos en un mundo en el cual va a tener una injerencia directa, no como era antes, sino una injerencia directa de potencia. Yo soy la potencia y aquí estoy. Entonces, en Occidente, Estados Unidos es la potencia de Occidente. Por eso digo, nos encaminamos a un nuevo Yalta en el cual el mundo se vuelve a repartir, como se ha repartido tantas veces. Porque no olvidemos que ¿se vuelve a repartir cómo? Se vuelve a repartir entre los tres titanes. ¿Quiénes? Rusia, China y Estados Unidos. ¿Nada más? Nada más. ¿Y Europa? Europa, yo creo que se está jugando la vida en esta situación. Europa se juega la vida porque Europa ha quedado fuera de los mercados, se ha concentrado en estar encerrada en sí misma, autoproducirse, y además se le cortan los pocos mercados que le dejan balanza comercial favorable, que ese es sobre todo el de Estados Unidos. Ahí Europa se juega la vida porque el costo de la guerra de Ucrania ha sido altísimo para Europa, y está entrando en una crisis en espiral que ojalá no se produzca. Además, Europa es quien está al lado de Ucrania y muy al lado de Rusia también, ¿no? Es la que lleva el peso. Es el vecino. Es la que lleva el peso, como llevó siempre Europa el peso de las guerras de fratricidas entre los hermanos europeos, y por conflictos también de frontera. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, lo que fue Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, en la región limítrofe entre Alemania y Francia, que pasó de mano en mano, porque era un lugar en el cual la mayoría de la población era alemana, y los alemanes reivindicaban Alsacia y Lorena,
O cuando Hitler reivindica a los Sudetes, a Checoslovaquia, ahí era toda población alemana. Entonces dice, no, los alemanes con los alemanes. Porque esto tiene un trasfondo histórico importantísimo, que es la unificación tardía de Alemania y de Italia. Como decías hace unos minutos, que el mundo se va a repartir entre... El mundo se reparte en esferas de influencia entre Estados Unidos, China y Rusia. Mirá lo que dice, provocando a fondo, un oyente, Leonardo. El mundo estará gobernado por 3 dictaduras, dice. ¿Cómo? Se preguntarán algunos oyentes. ¿Cómo? Rusia, China y Estados Unidos, 3 dictaduras. Bueno, claro, se refiere al giro, a la deriva que está teniendo Estados Unidos, ¿no? El propio Trump ha coqueteado con la palabra dictadura y dictador, ¿no? En la campaña electoral, ¿no? No le hace asco a esa palabra, ¿no? Yo tampoco la tengo asco. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad ha sido la historia de los grandes poderes y de las grandes dictaduras. Nosotros digo siempre que vivimos una primavera democrática en la civilización occidental, producto de la Revolución Francesa. Los herederos de la Revolución, pero no olvidarse que la Revolución Francesa después es derrotada, vuelve a la monarquía y pasa tiempo para que se instituyan la división de poderes y el Estado republicano. Entonces, Europa se está jugando la vida, tiene que saber jugar la partida ahora. No tiene recursos suficientes para autoabastecerse. Ha perdido África. Ha perdido zonas de influencia en todo el mundo. Asia es zona de influencia de China. Y bueno. Volviendo a Estados Unidos, dictadura, esa asimilación entre Estados Unidos y una dictadura, agrego, ¿cómo ha empezado gobernando Trump? A pura orden ejecutiva, ¿no? A puro decreto. Y anoten esta frase del fin de semana pasado de Trump, ¿no? La retuiteó después la Casa Blanca: aquel que salva a su país no está violando ninguna ley. Esa es como una sentencia. Es como la de Nixon, que el presidente no comete eso, ¿no? Exactamente. No, lo interesante... Bueno, pero vuelvo al mensaje del oyente y termino. Él decía, el mundo estará gobernado por 3 dictaduras, Rusia, China y Estados Unidos, e increíblemente China, comparado con los otros 2, será el más democrático. Bueno, vayan anotando y vayan discutiendo. Ahora sí. No, que me parece que una cosa interesante, esto de las dictaduras, son autocracias, ¿no? O, a ver, porque no surgen como fruto de un golpe de Estado, ni se apoyan solamente en el aparato militar, ¿no? Sino que son electos democráticamente, y lo que van es lo que me parece que pasa en Estados Unidos y también en cierta medida en Argentina, es que van erosionando o van dejando en evidencia la debilidad de las instituciones, ¿no? Y de los sistemas de contrapeso. Pensemos en Estados Unidos, ¿no? Que si ha sido un régimen democrático que ha creado una cantidad de sistemas de contrapesos, y sin embargo tenemos esto, ¿no? Como desde el poder se va como erosionando todas esa institucionalidad, ¿no? Esos resortes que aseguran la democracia, ¿no? Pero lo hace democráticamente, porque de alguna manera está todo dentro de las facultades, con algunos excesos, ¿no? Pero digo, dentro de un régimen democrático tenemos autocracias, ¿no? Víctor. ¿Era Juan? No, yo quería hacer un comentario sobre los 3 bloques. A ver. Para mí, en los 3 bloques no son 3 bloques, son 2 bloques. Son 2 bloques. Son China y Estados Unidos. Porque Rusia es un bloque de papel. Inclusive, lo único que tiene China y que tiene Rusia es supuestamente un arsenal atómico. Pero yo dudo mucho de ese arsenal atómico, porque es muy viejo. Es decir, de modo que yo dudo muchísimo que algunos de los misiles que ellos tienen funcionen y que las bombas atómicas exploten, ¿no? Es decir, yo dudo mucho de eso. Yo creo que en realidad está guapeando, tal vez falsamente, ¿no? Y esta teoría de los tres imperios es una teoría de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, una novela en que había 3 bloques que se disputaban, había 2 bloques que se unían contra el tercero, pero esas alianzas cambiaban de repente, ¿no? Entonces, eso ya lo describió la ciencia ficción, ¿no? Víctor sonríe porque... Yo iba a decir lo mismo. Para mí Rusia no es una gran potencia.
ya dejó de serlo hace muchísimo tiempo, y tan es así que esta guerra, en 3 años de guerra, llega con la misma cantidad de territorio que la empezó. O sea, Rusia cuando empieza la guerra tenía el 20% del territorio ucraniano y hoy tiene el 19,6%. O sea, no cambió nada y perdió casi 1 millón de hombres, tuvo que contratar mercenarios a troche y moche, tuvo que traer coreanos del norte para combatir y ya los tanques ya tiene menos de 1/3 de los tanques que tenía y casi no son recuperables los que tiene, porque son algunos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, tecnológicamente también está muy atrasada. Como contrapartida, Ucrania le conquistó una parte chica, pero una parte chica de su territorio. Probó que se puede meter dentro de Rusia si se lo intenta. Y además esta guerra demostró que es una guerra que se juega con otros parámetros. Se juega en el ciberespacio, se juega en el dominio de la tecnología, de los drones y demás. Ucrania con drones le hundió 4 barcos en el Mar Negro, entre ellos el barco número 1 de la flota rusa. Entonces, digamos, es David contra Goliat, pero es un David que está equipado de una forma diferente y que le está haciendo mucho daño, y que si esta guerra continúa, seguramente Rusia no va a pasar de lo que está ahora. O sea, es decir, estamos en una guerra de trincheras como en la Primera Guerra. O sea, hace 3 años que estamos igual y ni uno. La lucha es por poseer una ciudad ahí en la frontera y a Rusia le lleva 1 año conquistar una de esas ciudades, por ejemplo. Es una cosa así. Entonces, estamos en una guerra de attrition, dicen los ingleses, o sea, de desgaste, digamos. Y entonces, si Rusia fuera una gran potencia, ya se le había caminado por arriba sin ningún problema. O sea, como hizo la Unión Soviética históricamente, o nos olvidamos de Hungría, nos olvidamos de Checoslovaquia, es decir, le caminó por arriba, entraba con los tanques, y también es cierto que Occidente no contestaba, como no contestó en el 2014 cuando Rusia invade Crimea, ¿verdad? Pero estamos reviviendo la historia de la época de Hitler, y estamos reviviendo además la época de Weimar también, porque la República de Weimar cae porque el centro se desfonda y aparecen los extremismos. Y entonces y por acá, una hiperinflación. No, además, pero eso lo llevó justamente ese. Y entonces acá también lo que pasa en Estados Unidos es que el centro no existe. Entonces ahora existen los extremos. Y esos extremos, además, está probado en otros países y demás, todas estas gobiernos populistas, digamos, lo que quieren es retomar control de algo, ¿verdad? No se sabe muy bien lo que, pero entonces cierran las fronteras, se pasan, desconocen los tratados de libre comercio, hacen murallas físicas o metafóricas para encerrarse. Es decir, todo eso lo están haciendo y se ha hecho en Italia, en Brasil incluso con Bolsonaro, en Italia con Salvini, en Hungría con Orbán y en Rusia con Putin. O sea, estamos asistiendo a ese fenómeno, y es eso. Y entonces estos fenómenos populistas tienen que identificar enemigos. O sea, para poder subsistir, lo que hacen es identificar enemigos. Hitler, ¿qué identificaba? A los judíos, ¿verdad? Estos identifican a los migrantes. Todos estos países de Europa que nombré, los migrantes son el primer enemigo. Y también otros identifican a lo que llaman la casta política o el establishment político, ¿no? Que no es algo nuevo de Milei, lo de la casta. O sea, lo de la casta, hay un libro de 2 periodistas del Corriere della Sera del año 2007 que se llama así, Casta se llama. O sea, que por supuesto relata todo lo que era el establishment italiano, la corrupción y todas esas cosas que llevaron a que surgiera un Berlusconi, que ahora surgiera Salvini, surgiera Beppe Grillo y surgiera la actual primer ministra. Entonces, estamos asistiendo a eso, estamos asistiendo a gobiernos populistas, pero ya sabemos estas historias cómo terminan,
¿Cómo terminó después de la República de Weimar? Hitler fue electo democráticamente, como recién decía ella, y sin embargo a los 2 días cerró el Bundestag, y empezó todo esto que desembocó en la Segunda Guerra. Y entonces estamos asistiendo de nuevo que Ucrania está en el papel que estaba Gran Bretaña en ese momento, que si no la ayudaban no iba a salir. Ahora, ayudándola y todo, está en este impasse, como digo, la guerra. Y además, el tema económico, que sí lo entiendo, pero no es para tanto. Lo que lleva invertido Estados Unidos en estos 3 años de guerra son $80.000 millones. Es peanuts, como dicen, ¿no? Porque para el presupuesto de para Estados el Unidos. presupuesto de Estados Unidos y para el déficit que tiene, que son trillones de dólares, sí. $80.000 millones no es nada. Es decir, lo que pasa es que él está buscando ganar cosas, como decían, bueno, está bien, yo te puse $80.000 millones, ¿qué me das a cambio? Y a Europa le hace el mismo chantaje, está bien, yo te hago de defensor, pero ¿qué me das a cambio? Eso es lo que está buscando Trump. Bueno, hay oyentes que hacen una puntualización. Están negociando como buen almacenero. Exacto. Hay oyentes que hacen una aclaración, puntualización o una discrepancia con el planteo, sobre todo de Víctor, ¿no? A propósito de que Rusia en estos años de invasión sigue teniendo la misma porción de territorio ucraniano que cuando empezó, como que Rusia estaría en problemas. Hay varios que dicen, ojo, que la guerra en realidad es contra la OTAN. La guerra es contra la OTAN, o mejor dicho, en particular, contra el ingreso de Ucrania en la OTAN. Ahí empezó todo, por eso es que hay quienes sostienen que fue Ucrania quien empezó, cuando justamente empezó los trámites para ingresar a la OTAN, y por lo tanto despertó el recelo, el temor, la ira del lado ruso. Bueno, como que Rusia estaría obteniendo eso, ¿no? Estaría obteniendo, y forma parte de estas conversaciones Putin-Trump, ojo, Ucrania fuera de la OTAN, ¿no? Sí, y tanto es así que el propio Trump califica que esta guerra nunca debería haber existido. Porque esta guerra no hubiera ocurrido si directamente Ucrania no amenaza con ingresar a la OTAN. Esa es una de las posiciones, es lo que dice Trump. Entonces... y eso a su vez, se sostiene, fue fogoneado desde Estados Unidos, ¿no? Claro. Fue fogoneado por el régimen de Biden, porque estaba la industria de la guerra atrás. Porque nada se hace porque sí, porque seamos buenos y angelitos. Nosotros, hay motivos económicos que son los que mueven realmente el mundo. Y la guerra esta es provocada ¿por qué? Porque la industria estadounidense de armamento se benefició tremendamente con la guerra. Porque fue el principal proveedor en la guerra de Ucrania. Vamos. Y es eso lo que me parece que pasó. Vamos a ir cerrando, vamos a ir dándole un redondeo. A ver, quiero Víctor. decir que, por ejemplo, supongamos que damos por cierto que fue esa la razón por la cual Putin entra en Ucrania. Pero lo que logró fue que Suecia y Finlandia, que no estaban en la OTAN, entraran a la OTAN. Porque, digamos, si yo tengo al vecino que veo que invade a su otro vecino, entonces digo, tengo que buscar a alguien que me apoye. Sí. Y eso es lo que pasó. O sea, ante las amenazas rusas, Ucrania tenía dos salidas, como Bielorrusia, digamos, agacha la cabeza y se somete a la voluntad de Putin, o trata de ser independiente y busca la salida que le pueda permitir eso, ¿no? Yo coincido con la opinión hoy del gobierno americano, en el sentido de que la guerra esta no hubiera ocurrido si no amenazan a Rusia con ingresar Ucrania en la OTAN. ¿Por qué? Porque ya había ingresado Polonia, tutti quanti, toda la esfera de influencia de la Unión Soviética había ingresado a la OTAN. Y la OTAN fue creada solamente para atacar al comunismo, a la Unión Soviética y lo que ella representaba. Desaparecido del universo el cuco del comunismo, estamos ante un régimen capitalista ruso, que es capitalista y más, y entonces no existía motivo para que siguiera existiendo la OTAN. Siguieron con los papelitos viejos, es decir, había que
seguir cercando a Rusia. Rusia fue varias veces advirtiendo, hasta que digo, no me lo pongas el cohete a media hora de Moscú, porque eso no lo voy a permitir. Y ahí sucedió. No es justificación de lo que hizo Rusia esto, pero hay más motivos históricos y anteriores que provocaron la guerra. Ponemos puntos suspensivos acá. Y quizás dejamos abierta una pregunta para otra, porque ante esto de la distribución del mundo entre 3 países, Estados Unidos, Rusia y China, que a su vez, bueno, algunos de ustedes discutieron, algunos dijeron no, Rusia no, en definitiva es Estados Unidos, China. Hay oyentes que preguntan, ¿y qué pasa con la India? ¿No la cuentan por ahora no es en estos números geopolíticos? Yo creo que es muy bueno esa acotación, porque la India es una potencia militar increyendo importantísima en toda esa zona y además económica. Es una potencia económica y que vuela. De población. Entonces es atinente esa pregunta. Sí, y una potencia de pobreza increíble. ¿Lo dejamos para una próxima? Sí, Carolina. Sí. Víctor. Sí, porque si no podemos entrar. Sí, pero no es para hoy. Aparece alguno que demuestra cuán atentos están los oyentes, cuán observadores iba a decir, o mejor dicho, cuán delicados en sus oídos son. Mariana dice, volvió la puerta que se lamenta, hay que ponerle aceite de nuevo. No, creo que no es una puerta, me parece que hay una silla acá en el estudio que efectivamente necesitaría aceite y que recién estaba haciendo de fondo durante la charla. Vamos a atacarla enseguida.